Hola, ¿cómo están? Esto es Archivos y Pantallas en Radio La Tosca. La edición número 87 de Archivos y Pantallas que nos encuentra celebrando o por lo menos marcando un hito de 4 años en el aire de La Tosca. Mi nombre es Irene Meca, estoy con Nicolás Pérez, quien habilita o deshabilita nuestros dichos, nuestras músicas, también el desarrollo de nuestros decires respecto del proyecto Recuperación del archivo de imagen y sonido de LU89 Televisión Canal 3. Podés escucharnos por internet www.planbenoticias.com.ar. A la derecha de la pantalla está la imagen de un estudio de radio. Haces clic y nos escuchás estés donde estés. Geográficamente, Sarmiento 623, Santa Rosa, La Pampa, Argentina. Y en el dial en el 95.1. En los teléfonos respondemos al 38 68 80, 38 68 81 o por internet a memoriapampeana@cpnet.com.ar, imágenespampas@cpnet.com.ar. Cuatro años de Archivos y Pantallas. El 20 de agosto de 2011 comenzamos narrando las peripecias, avatares, notas, reclamos, recorridos del proyecto Recuperación del archivo de imagen y sonido de Canal 3 y lo divulgamos por la prensa escrita, por el aire y en las innumerables notas que difundimos. También por correo electrónico a las instituciones, a los amigos que apoyan el proyecto. Y necesitamos, antes de desarrollar esta recordación de 4 años en el aire, con una dedicatoria hoy personalísima, porque el 22 de agosto del 1922, casi comienzos del siglo XX, después de la Primera Guerra Mundial, nacía Donato, un andante, un viajante, estudiante sonante, profesor de trompeta a los 15 años. Y cumplía años un 22 de agosto. También dedicamos el programa a Moira, que cumple años exactamente un día como hoy, 26 de agosto. Esto será entonces en términos de mucha música, porque ambos son andantes, sonantes, ejecutantes. Donato de la trompeta, Moira del piano, y sobre todo la importancia de conocerlos y de contagian amor a la música. No podemos pensar en los 4 años de Archivos y Pantallas sin un grupo que nos acompañó a partir del humor y del talento increíble. El grupo Lelutier, Daniel Rabinovich, nos ha dejado aquí por ahora, pero su talento increíble está. Y lo recordamos con La Tanda. El sábado a las 15, La Indomable estará en su pantalla. Si ella quiere. Y a las 17, un nuevo episodio de la serie que conmueve a millones de espectadores. 2 servidores públicos que recorren sin descanso las calles de Los Ángeles para cumplir su importante misión. Los Basureros de Los Ángeles. No se lo pierda, Los Basureros de Los Ángeles, este sábado a las 17. Señor agricultor, para que su ganado porcino le rinda más y mejor, Laboratorios Pig presenta su nueva Suciedad para Chiqueros. Porca miseria. Envasada totalmente al aire libre, lo que garantiza su perfecta contaminación. Suciedad para chiqueros. Porca miseria.
¿Qué ocurrió entre el 2010, agosto, hasta el agosto de 2011? Estuvimos divulgando en el suplemento Cresta, como digo, las peripecias, surrealismos, desarrollo, objetivos, sentido del proyecto de recuperación del archivo de Canal 3, con una imagen, con una voluntad muy concreta: acceder a los archivos audiovisuales, tener un espacio donde se conserven adecuadamente y tener otras instancias de recuperación de audiovisuales. Estamos convencidos de que cuando exista un espacio consensuado, un espacio físico que pueda pasar la crítica de aquellos que tienen saberes respecto de la conservación adecuada de los videos, cuando exista, ese espacio físico para conservación y un espacio físico adecuado para que todo el mundo que tenga interés en consultar imágenes pueda hacerlo, y todo el mundo que tenga interés en resignificar y mirar creativamente las imágenes pueda hacerlo, bueno, en ese entonces, en ese momento que aún no ha llegado, el proyecto de recuperación habrá cumplido sus objetivos. Mientras tanto, lo que estamos tratando de difundir entonces, desde el 20 de agosto de 2011, son los reclamos a quienes tienen circunstancialmente la gestión de las instituciones del Estado. Estamos reclamando audiencias porque entendemos que este proyecto, que está generado desde los trabajadores, pero es multidisciplinario, se ha consultado a sociólogos, a antropólogos, a comunicadores sociales, a periodistas, a trabajadores. Entonces, ese mismo origen multidisciplinario y democrático debe continuarse para sentar en una mesa a representantes de los ámbitos de la historia, de los ámbitos del periodismo, de los ámbitos gremiales, de los ámbitos propios de la conservación de la memoria colectiva. Cuando estén sentados a una mesa y se establezcan los protocolos y que todo el mundo los conozca, porque son espacios públicos con documentos públicos, bueno, entonces vamos a ir avanzando. Hasta ahora eso no ha ocurrido, pero lo que sí podemos decir que desde 2011 lo estamos diciendo en el aire, pero además lo estamos acompañando con notas y con registros en la prensa. Los suplementos Cresta, hablaremos de eso en algunos momentos más, de el Diario de la Pampa, nos acompañaron particularmente, y especialmente tenemos que recordar el apoyo de Graciela Macedo, una de las protagonistas de este suplemento Cresta. Como dijimos que vamos a plantear el archivos y pantallas en términos de pianos y trompetas, y vamos a hablar, tenemos que adelantar, nuestra primera etapa será del cruce historia y medios, porque se nos impone como, sentido de los archivos y pantallas. Pero la segunda etapa, con Hugo Mesa Salma, músico, trompetista, maestro, integrante primero de la Jazz Santa Rosa, de la Sweet Jazz Band, las entrevistas con él van a ser un delicioso modo de operar archivos musicales, que es lo que nos gusta, como para encontrar un poco de matices y de belleza en estos reclamos que son áridos y bastante desalentadores hasta ahora, pero contamos con el optimismo de que la conciencia de que los documentos públicos tienen que estar al acceso público avanzará. Un feliz cumpleaños en dos trompetas, dos grosos maestros. ¿Qué tal,
Eso para Donato y para Moira, para los oídos de Donato y Moira, que seguramente dirían qué capos estos. Liu Solov y Scotty Smart son los que están jugando con las trompetas. Tenemos que ir a los documentos que existen en audiovisual y nosotros difundimos aquí en términos de audios. El 24 de agosto de 1899 nació Jorge Luis Borges. El talento y la genialidad de Borges no lo abordaremos ahora, pero lo que tenemos para decir en Archivos y Pantallas, que hay imágenes de la visita de Borges a La Pampa que concedió un reportaje y fue reproducido en el canal de los pampeanos. Entonces, esto ocurrió a mediados precisamente de la década de los 80 y se le pregunta a Borges en qué consiste el arte de escribir y bueno, él tiene toda la genialidad para responder. Pero lo vamos a vincular con otra instancia. El Borges que lee su propio poema Jacinto Chiclana y la gran Nelly Omar que lo canta. Ese tríptico de genialidades ahora. Queríamos una reflexión acerca de su vida teniendo en cuenta sus 86 años y su producción literaria. Bueno, en lo que se refiere a las anécdotas, a los hechos, los he olvidado. Pero mi memoria está llena de memorias, de estrofas, de versos. Recuerdo muy bien lo que he leído. Y recuerdo las realidades esenciales de la que se llaman filosofía. Pero en cuanto a mi vida personal, las recuerdo poco. Bueno, recuerdo algunas personas, sobre todo, digamos, mi padre, mi madre, sí, una de mis abuelas, y viste tantos libros, me han interesado tanto los idiomas, las etimologías, las palabras. Luego, si yo recuperara mi vista, no viajaría más, me quedaría en casa leyendo los muchos libros que tengo, las enciclopedias, que están, y que puedo tocar, pero puedo tocar, que puedo oler, que puedo sopesar, pero que no puedo leer, desgraciadamente. Pero siempre me quedan los viajes, el hecho de ir los países, sin duda de un modo imperfecto, pero en todo caso precioso para mí. Sí, por ejemplo, que el hecho de sentirme en La Pampa no es exactamente igual al hecho de sentirme en Oklahoma o en Minnesota. Son hechos distintos, a pesar de que la llanura sea idéntica. Sí. Si me permite otra pregunta, ¿qué es un escritor maestro? Bueno, es un destino, y quizá no sea el destino más pobre de todos. Yo lo siento como un destino rico, el destino de leer, de escribir, y luego, por eso no tengo ninguna importancia, publicar o de no publicar, eso es exactamente lo mismo, ¿no? Pero sobre todo, leer y escribir pueden ser dos felicidades, y eso no tiene nada que ver con el valor de lo que uno escribe. El hecho de escribir es un alivio y es una forma de dicha. Y en cuanto a leer, bueno, ahí están los mejores libros del mundo esperándonos. Como dijo Emerson, que es una biblioteca, es una suerte de gabinete donde están los mejores pensamientos de los mejores hombres. ¿Por qué? Porque usar el ascetismo de no entrar en ese gabinete mágico y de llamarlos. Milonga de Jacinto Chiclana. Me acuerdo, fue en Balvanera, en una noche lejana, que alguien dejó caer el nombre de un tal Jacinto Chiclana. Algo se dijo también de una esquina y de un cuchillo. Los años nos dejan ver el entrevero y el brillo. ¿Quién sabe por qué razón me anda buscando ese nombre? Me gustaría saber cómo habrá sido aquel hombre. Alto lo veo y cabal, con el alma comedida, capaz de no alzar la voz
y de jugarse la vida. Nadie con paso más firme habrá pisado la tierra, nadie habrá habido como él en el amor y en la guerra. Sobre la huerta y el patio, las torres de Valvanera y aquella muerte casual en una esquina cualquiera. No veo los rasgos, veo, bajo el farol amarillo, el choque de hombres o sombras y esa víbora, el cuchillo. ¿Acaso en aquel momento en que le entraba la herida, pensó que un varón le cuadra no demorar la partida? Solo Dios puede saber la laya fiel de aquel hombre. Señores, yo estoy cantando lo que se cifra en el nombre. Entre las cosas hay una de la que no se arrepiente nadie en la tierra. Esa cosa es haber sido valiente. Fue en Valvanera, en una noche lejana, que alguien dejó caer el nombre de un tal Jacinto Chiclana. Algo se dijo también de una esquina y de un cuchillo. Los años nos dejan ver el entrevero y el brillo. ¿Quién por qué razón me anda buscando ese nombre? Me gustaría saber cómo habrá sido aquel hombre. Alto lo veo y cabal, con el alma comedida, capaz de no alzar la voz y de jugarse la vida. Nadie con paso más firme habrá pisado la tierra, nadie habrá habido como él en el amor y en la guerra. Sobre la huerta y el patio, las torres de Valvanera y aquella muerte casual en una esquina cualquiera. Solo Dios puede saber la laya fiel de aquel hombre. Señores, yo estoy cantando lo que se cifra en el nombre. Siempre el coraje es mejor, la esperanza nunca es vana. Vaya pues esta milonga para Jacinto Chiclana. Dos cosas para decir de este documento en audio con la voz de Borges, sobre todo al inicio, los 2 o 3 minutos iniciales del reportaje que se le hizo y que se difundió en el Noticiero 3 de mediados de los 80. Hay imágenes que serían rica fuente para un análisis semiótico de los cursos de comunicación, la licenciatura en comunicación social, para poder indagar de qué modo se hacían las producciones y, bueno, más allá de inclusive de lo que dijo el mismo Borges, que plantea como una dicha, como un destino rico, como una dicha el leer y el escribir. Y dice, no tanto el publicar. Nosotros agradecemos todo lo que circula y todo lo que se puede beber de fuentes como Borges. La musiquita típica del noticiero de los 80 también da para saber cómo se construían las producciones, si eran músicas creadas especialmente para un programa o si eran esas músicas como ahora se usan
totalmente neutras, que podrían ser para un programa, para un noticiero o para un teledrama. Queremos entonces dejar esto aclarado, que las imágenes constituyen esa fuente riquísima. Y otra cosa que necesitamos decir es que la conservación de las imágenes tiene que estar normativizada, es decir, responder a normas internacionales, a pautas que se han determinado, y el acceso a las imágenes es lo que termina de darle sentido a un documento en imágenes. Eso queremos decir, y vamos a leer las funciones que debe tener un archivista de documentación audiovisual. Decíamos que hicimos entre 2010 y 2011, y tratar de que se comprenda esto, que debe existir como área, todavía no existe el área archivo en el canal 3 de La Pampa, con 4 o 5, volvemos a decirlo por enésima vez, 4 o 5 trabajadores del campo de la historia, del campo de la comunicación, del campo de la archivología, pero comprometidos con la mirada de los derechos humanos. Queremos agradecer los modelos que podemos mirar. El modelo que miramos de acceso a las imágenes, conservación y acceso a las imágenes, en términos de derechos humanos, es el Centro de Documentación Audiovisual, que depende de la Universidad de Córdoba y que dirige la doctora Silvia Romano. También miramos los planteos teóricos que realizó la lucha, que realizó la magíster Anna Schleicher, que tuvo la tarea de remontar la imagen de que un archivero es un secretario técnico que pone nomenclaturas y nada más. Ella remó y se logró que en la Universidad de Córdoba exista la licenciatura en archivología. Y otro de nuestros modelos a quien seguimos es Jorge Gagliardi, del Núcleo Audiovisual Buenos Aires, que tomó la decisión de que los videos no eran para consumo personal, sino que se podía construir algo socialmente consentido. Ese algo se llama Núcleo Audiovisual Buenos Aires. Y vaya lo que es, ¿no? Vamos a leer entonces, pensando que es posible imaginar un canal público con un área archivo, tendrá archivistas que tendrán las siguientes funciones: recuperación, conservación, ordenamiento de fuentes, descripción y clasificación, el cambio de soporte de las fuentes, si está en fílmicos pasarlo a DVD, si está en Umatic pasarlo a DVD, si está en Super VHS pasarlo a DVD, si están en Betacam pasarlos a DVD, etcétera, etcétera, etcétera. El copiado con identificación de fuentes, esto es muy importante porque para ir marcando la historia de una institución. La digitalización y atención, aquí está el gran punto que culmina el círculo virtuoso, puesta en uso social de la totalidad del patrimonio audiovisual de la emisora en tanto entidad pública, incluyendo el material generado internamente y los volúmenes entrantes. Todo esto tiene que estar a cargo de un equipo formidable, como digo, comprometido, sabiendo que cuando tiene en sus manos un video, tiene en sus manos un documento público. Vamos a plantear qué dicen dos responsables de divulgar la historia. Pacho O'Donnell y Araceli Bellota, historiadores, divulgadores de la historia, nos explican en qué consiste ese mérito. El tema famoso de la divulgación histórica, ¿no? Dicho con cierto menosprecio. Hay menosprecio. Como si fuera tan fácil hacerlo, digamos. A ver, en general, además ha sido parte constitutiva del revisionismo histórico, sobre todo el nacional y popular, que nosotros reivindicamos. Llegar a la mayor cantidad de gente posible. Claro. Eso es popular. Entonces requiere un esfuerzo más a la investigación y a la indagación de las fuentes y demás. Requiere buscar una estética para el relato. Y eso no es fácil. Bueno, hay muchos escritores, periodistas, por eso.
En ciertas universidades se enseña a investigar historia, pero no se les enseña a contar historia, ¿viste? Nosotros reivindicamos un historiador liberal, fíjate vos qué corto. Vos sabés que la diferencia entre nuestra corriente es que nosotros contamos la historia desde la visión de los sectores populares. La otra es la versión contada desde los sectores dominantes. Nosotros tenemos un gran respeto por un historiador liberal, o sea que podría decirse que es de la corriente, la otra corriente, que nunca lo reivindican ellos y que es el que yo considero nuestro maestro divulgador, que es Félix Luna. Bueno, absolutamente. ¿Quién empezó con la gran divulgación de la historia? Yo tengo una enorme admiración por Félix, además afortunadamente se la pude expresar en vida, así como también le pude expresar nuestras diferencias. Pero es notable que tienen tanto desprecio estos que te estoy contando, porque ni siquiera lo reivindican a... No, bueno, Panuccio, este es un tema que yo he conversado algunas veces con Félix Luna. Yo recuerdo que él sufría eso, se lo consideraba, claro, no era una especie, no estaba formado en historia, era abogado Félix Luna, entonces se lo consideraba un divulgador. Pero además un enorme periodista. Bueno, yo le debo a Félix Luna la publicación de mis primeras investigaciones en la revista Todo es Historia, ¿no? Pero además, insisto, no es fácil la divulgación, no es, ahora digo, ¿por qué ocurre que cuando escritores, sociólogos, abogados, médicos, o no sé, siguiendo las normas de investigación de la historia, investigan y publican, se los critica? Ahora, ¿y por qué cuando los historiadores se ponen a dirigir revistas o suplementos en los diarios, sin ningún talento periodístico, hay que aplaudirlos? Digo, porque ocurre esto. Sí, son dos ámbitos que por ahí no se tocan, ¿no? Lo que pasa es que en la historia, como en otros ámbitos como la sociología, el psicoanálisis y demás, se ha tratado de hacer de estas materias humanísticas ciencias duras. Entonces se le ha dado un lenguaje muy críptico, hay que conocer una jerigonza de iniciado. Es válido, pero es otro tipo de trabajo, por ahí no está dirigido a grandes cantidades de gente, claro, es válido, y está bien en la investigación. Pero no descalifican entonces el otro, claro. Porque un buen divulgador nosotros tomamos como base lo que ellos escriben. La bibliografía. Por eso quiero decir una vez más, uno de los males entendidos que ha generado esta polémica, como decís, es que aparecemos como en contra de los historiadores científicos, al contrario. Muchos de nosotros envidiamos la formación que han podido tener. Y lo que más me interesa es este punto que están diciendo, que es que no reniegan tampoco de otra visión de la historia, simplemente aportan otra y eso enriquece el debate. Si has estado siguiendo los archivos y pantallas, sabrás que estuvimos entrevistando a un estudiante ya avanzado, a punto de terminar la carrera de Historia, como Federico Iñaseski, y a un egresado, a un graduado, Mariano Alfageme, que estuvieron planteando de qué se trata la importancia de acceder a las fuentes y cómo se señalaba en este pequeño recorte del programa Los Siete Locos, porque es Cristina Mucci la que está entrevistando a Pacho O'Donnell, historiador, y a Araceli Bellota, historiadora. Digo, en este pequeño recorte se plantea cómo se descalifica desde las altas cumbres académicas la cuestión de la divulgación, pero son ámbitos que podrían convivir perfectamente, porque se trata, como se dice, de encontrar los puentes para que los saberes transiten, porque finalmente todos aquellos que hemos estudiado en una universidad pública, que está sostenida con dineros públicos, tenemos la responsabilidad de volcar esos saberes y encontrar los modos, las estéticas para comunicarlos. No se trata de los iluminados que tienen secretos y allí tienen que quedar. Entonces vamos a vincular estos modos de ver la divulgación con el efecto práctico que tiene enterarse de algo. Por ejemplo, enterarse de alguien que ha dicho: a la mañana soy estatista, a la tarde veré si vuelvo a ser privatista y a la noche vaya a saber. Lo plantea una vez más una de las voces que divulgamos en nuestro programa, porque pensamos que tiene una seriedad para abordar la cuestión de la memoria, que es Edgardo Moca, columnista del programa 678.
En este momento, Edgardo Moca se refiere a que efectivamente hay responsabilidad de tener memoria histórica, memoria colectiva, que circule en la memoria del pasado reciente. Hay que recordar, porque Massa es Memento, no sé si vieron la película Memento, es el hombre que no tiene pasado, digamos, ¿no? Hace pocos meses, ¿no? En la elección del 2013, Massa con los empresarios criticaba la estatización de las AFJP. Sería lindo buscar ese archivo. Dijo que iba a poner en consideración reprivatizar las cajas de jubilación. Efectivamente, poner en consideración es un eufemismo para no decir lo que realmente quería decirle él a sus patrones y a sus socios y a sus aliados. A mí me parece que hay un gran desafío para la sociedad argentina, para el pueblo argentino, en el sentido de no perder la memoria y de reconocer la autenticidad de lo que se dice, de reconocer la coherencia. Hay un archivo de la memoria popular, yo confío mucho en el archivo de la memoria popular, porque no se puede disfrazar lo que siempre colaboró con el deterioro, que siempre apostó en contra de la Argentina, que siempre apostó en contra del éxito del gobierno, convertirse de la noche a la mañana en defensores de las AFJP o de la estatización de YPF, los mismos que votaron en contra de todo. 2 de 3, esa es la pregunta. Y esto pretendemos ver, no es muy habitual, pero hacer un pequeño ejercicio de sinceridad en cámara. No es muy habitual, pero hacer un pequeño ejercicio de sinceridad en cámara. ¿Qué fue lo más habitual? No es habitual en la política, en el periodismo, no es habitual. Bueno. ¿Qué fue lo más habitual? No es habitual en la política, en el periodismo, no es habitual. Bueno, en nuestro caso sí, pero... Lo mejor y lo peor de su campaña, de la larga campaña que empezó antes de las primarias. 8º y 9º piso, donde trabaja la dirección, Torre Bullard, hoy se escucharon fuertes reproches porque creen que fue un error de cálculo. ¿Pero reproches a Recalde? Sí, entre ellos mismos. ¿Pero de gente de aerolíneas? O sea, no a Recalde, siempre por atrás, ¿no? Vos viste cómo se maneja esto. No a Recalde, siempre por atrás, ¿no? Vos viste cómo se maneja esto. Formidables registros para, insisto, analizar en la carrera de comunicación. Moca señalando, bueno, más allá, inclusive más allá del contenido, los perfiles privatizadores y las revisiones que podría hacer uno de los candidatos. Y después, ¿cómo no recuperar estos documentos? ¿Cómo no ordenarlos? ¿Cómo no conservarlos? ¿Y cómo no divulgarlos? Y que se unan en el ámbito de un archivo audiovisual. Para comprender esto, ¿cómo no recordar el cinismo de Julio Blanc confesando no es habitual la sinceridad en los ámbitos periodísticos y televisivos? Y parece que el entrevistado se sorprende, pero él insiste, no es habitual la sinceridad en ámbitos periodísticos y televisivos. Ahora, volvemos a hacer la pregunta que hacía uno de los profesores de historia. ¿Cuáles son las implicancias de tener esas lógicas? Recuperemos otra que hemos mencionado en Archivos y Pantallas, cuando en una de las elecciones del 28 de junio, Elsa Lavegorra señaló con total sinceridad una conveniencia. Dijo, la gente ni sabía que se votaba el 28 de junio y eso nos beneficia a quienes tenemos información y capacidad de movilizar. Esos reconocimientos cínicos de cómo operan las prácticas políticas, periodísticas, televisivas, necesitan ser conocidas, puestas en contexto y obrar en consecuencia. Nos preguntamos si en el Canal 3 público habrá un archivo organizado con quienes recuperen, quienes ordenen, quienes conserven, quienes democraticen los archivos. Y eso será la decisión política de aquel sector, aquella línea del gobierno que en más de 40 años no lo ha hecho. Más de 30 años en democracia y no lo han hecho. El fiscal Félix Kraus se pregunta si los cambios de ciertas instituciones que tienen rigideces en las lógicas que naturalizan determinadas lógicas y prácticas, como por ejemplo, ahora en el canal estamos nosotros y hacemos lo que a nosotros nos parece. Cuando vengan ustedes harán lo que ustedes piensan. Esas lógicas
perversas y antidemocráticas. Bueno, Félix Kraus se pregunta si es posible hacer esos cambios desde adentro. Soy convencido que la modificación de estructuras tan consolidadas como el Poder Judicial no puede venir de la propia institución, digamos. Las organizaciones tienen su propia homeostasis, su equilibrio interno. Las organizaciones tienen su propia homeostasis, ¿no? Su equilibrio interno, por supuesto, para pervivir, para garantizar su supervivencia, no para servir a las organizaciones de servicio que han dejado de servir, sobreviven precisamente con este sistema de equilibrio interno que hace que, bueno, pervivan en el tiempo y disimulen su propia condición. Lo que hoy está en disputa es esa propia condición, y eso es una gran noticia. Y digamos, la hegemonía arrolladora durante lo largo de la historia hoy es un territorio en disputa. La disputa, por supuesto, se puede perder. Se puede ganar, se puede empatar por mucho tiempo, se puede ir a la revancha. Estos son caminos de ida y vuelta. El sistema de enjuiciamiento que tanto nos enorgullece es un camino, ha sido y fue un camino muy arduo. Y no contra del talento de los defensores o con la recolección de la prueba. Los defensores hicieron su trabajo, yo no voy a cometerle el mal gusto de calificar el trabajo de los defensores. Las pruebas hubo bastantes, algunas fueron difíciles de conseguir y la mayoría estaban ahí a la mano, simplemente había que querer hacer el trabajo, porque una estructura organizada de poder entrega así las pruebas, faltarán nombres, faltarán sutilezas, pero la masacre masiva es precisamente algo que deja huellas por todos lados, aún en la burocracia. Pero el principal obstáculo que hubo para los juicios fue el Poder Judicial. El Poder Judicial fue el actor más reactivo a que los juicios se llevaran adelante, y en algún momento me parece que fueron cediendo a estas presiones, también los actores mediáticos. Hoy por hoy aún los diarios hegemónicos no tienen una política sostenida y sistemática contra los juicios. La democracia no tiene herramientas dentro de esas instituciones para modificarlas. Hasta que el poder político decidió conducir políticamente las Fuerzas Armadas, no pudieron ser depuradas. Hasta que el poder político no decidió conducir políticamente las fuerzas de seguridad federales, que son las conducidas políticamente, no pudieron ser renovadas. Esas dos instituciones están reconciliándose con la ciudadanía porque tienen una conducción de quienes tienen la legitimidad política de haber sido elegidos por el pueblo y que juegan además su propio prestigio y su propia continuidad en esa que es su vocación de conducción. Esto es construir mayor democracia. El Poder Judicial está lejísimos de eso, pero esto está abierto en este momento. Y esta es la disputa macro entre una alianza de las hilachas de la vieja sectores, que en esas grietas que abrió la democracia con un sistema que permitió ingresar a otros actores que no quieren formar parte de ese linaje, estamos ahora en una disputa sobre la composición del sistema judicial. La única posibilidad de que haya texto, que algo se convierta en una trama y tenga un sentido, es que pueda ser puesto en el contexto que permite entender por qué sucede, para qué sucede. Cuando el analista pierde toda ética y pone en tus palabras un sentido que vos jamás pusiste, especula sobre tu finalidad y comunica reproduciendo a sus propios oyentes lo que vos nunca dijiste ni quisiste decir, el primer movimiento es me callo la boca, porque bueno, hay que tener un temple muy fuerte para soportar operaciones de semejante inmoralidad. Pero hay que seguir hablando, porque me parece que hoy estamos viviendo en un momento donde la política está tan inserta en este ágora mediática, en el cual estas operaciones de terrorismo textual, de terrorismo comunicacional, deben ser respondidas con política comunicacional, que son, al fin y al cabo, políticas de contrainformación, porque si no, quedamos todos sujetos a que la alternativa es la difamación o el silencio, y en esa trampa aún para autopreservarnos no podemos ingresar. Otra vez la claridad de Félix Kraus planteando: cuando no se pregunta cuál es la propia condición, cuál es la naturaleza de una institución, es muy probable que no haya cambios desde adentro,
que solamente se pervive y se disimula la propia condición. Es decir, ¿el Canal 3 es público? ¿Es gubernamental? Se ha dicho, la pantalla está privatizada por el mismo grupo que está en el poder público. Se ha dicho, es falsamente híbrido, su característica es falsamente híbrido. Entonces, hasta que no se debata esa propia condición y se ponga en debate público que se ha tergiversado la naturaleza social del canal público, pensada en 1973, con un cuerpo de asesores que representen, con representantes de la universidad, con representantes de los gremios, con representantes de sectores de la cultura. Desde octubre de 1973 eso fue pensado, propuesto y decretado y no se ha cumplido. Algo más que dice Félix Kraus, que el silencio no es la respuesta. La respuesta es dar el debate, plantear los posicionamientos y así, poder avanzar en cambios. De eso se trata la democracia. Ahora sí, vamos a entrar en los archivos y pantallas que cumple 4 años y entramos con la luminosidad de la música. RLT Radio La Tosca 95.1. Esta genialidad musical, el vuelo del moscardón que abre nuestra segunda y luminosa etapa de los archivos y pantallas, es un archivo creado, concebido por el músico Rimsky-Korsakov en el siglo XIX y tomado para interpretarlo por muchos. Hemos difundido versiones vocales del vuelo del moscardón, pero en este caso, como vamos a hablar con Hugo Mesa Salma, músico, trompetista, maestro, integrante de la Jazz Santa Rosa, integrante de la Sweet Jazz Band, queríamos comenzar esta etapa con este archivo formidable. Ahora, lo que vas a escuchar tuvo lugar, se llama Hugo Mesa Salma, Preludio, porque hay tantísimos secretos que él conoce de la ejecución de la trompeta, de las presentaciones de jazz, vinculándolo con su historia
desde los años 50 en la Banda Sinfónica de La Pampa. Digo, hay tanto que nos quedó que lo planteamos una vez más en términos de preludio. ¿Dónde fue el ambiente motivador para realizar esta charla? En la casa de Hugo Mesa Salma, en un pequeño living que tiene, coronado con un cuadro impactante, una reproducción, una fotografía de Louis Armstrong con su trompeta. Es imposible, si alguien se dedica a la música, no estar motivado para estudiar, estudiar y estudiar, sistemática y disciplinariamente, como todos saben que ha estudiado Hugo Mesa Salma. Él lo va a contar. Cada pequeña anécdota estará cometiendo un sacrilegio, cortar, poner fragmentos de las obras, pero entendemos que hace un aporte al relato. No están concebidos como presentación de obras, sino como soporte y aporte de un fragmento a un discurso hablado. Así que Hugo Mesa Salma, primera parte, preludio, decía lo siguiente. Los archivos y pantallas como preludios, porque nunca se termina una charla sobre música. Así es. Entonces, como músico que participó durante décadas de la banda, participó de grupos de música popular, ¿cómo ves hoy, a una década y media del siglo XXI, cómo ves el mapa musical pampeano? Estoy seguro de que ha avanzado muchísimo. Claro que al decir muchísimo, entra a jugar la edad de la persona, ¿no? Porque ha vivido todo eso, realmente lo ha vivido, entonces puedo decir que ha avanzado muchísimo el ambiente musical. ¿Qué disfrutas más vos de esta paleta? Puede ser el jazz, porque lógicamente he andado mucho con él. Después la música sinfónica, por mis inicios, ¿cierto? En la banda sinfónica, en la banda de música de la Policía de La Pampa. Año 52, octubre del 52, me pongo por primera vez el uniforme de músico. Claro, yo era un adolescente. En esa época se acostumbraba a juntar a los chicos que estudiábamos en la escuela de música, que era el director, el maestro Meca, Juan Meca, y bueno, formábamos junto con la banda de mayores de la policía, con uniformes marrón terroso, le llamaban en esa época. Ese chico que ingresa a la banda había nacido acá, en Santa Rosa. Sí. ¿Y fue a la banda de buen grado o porque...? Realmente, porque era mi placer hacer música. En mi casa, objeto que había, por ejemplo, un aparador, golpeaba y hacía ritmos con la palma de las manos, en fin, sobre ese lateral. Y bueno, armaba una escala de sonidos de botella colgadas con agua, iba cambiando los sonidos, afinando una escala de do, por ejemplo. ¿Cómo es? ¿Qué sonido escuchaste cuando eras chico? Claro, eso en los circos, antiguamente en los circos solían venir con ese sistema de teclados, digamos, percutidos, ¿no? Me quedó y lo practicaba en mi casa. Famoso circo Villaldo, me acuerdo. Además del circo, ¿hubo algún abuelo? ¿Hubo algo que te llamara la atención? ¿El cine? ¿Por dónde más se nutrió la vocación, la poderosa vocación musical? Bueno, en el cine, toda película que había de jazz, por ejemplo, de música, bueno, iba a escucharla, a verla. Era el único medio que tenía el cine. Lipstick's traces, an airline ticket to romantic places, and still my heart has wings
These foolish things remind me of you. A tinkling piano in the next apartment. Those stumbling words that told you what my heart meant. A fairgrounds, painted swings. These foolish things remind me of you. You came, you saw, you conquered me. When you did that to me, I knew somehow this had to be. The winds of March that make my heart a dancer. A telephone that rings, but who's to answer? Oh, how the ghost of you clings. These foolish things remind me of you. How strange, how sweet to find you still. These things are dear to me. They seem to bring you near to me. The scent of smoldering leaves, the wail of steamers. Two lovers on the street who walk like dreamers. Oh, how the ghost of you cling. These foolish things remind me of you. En la familia solo papá rasgaba algo en la guitarra. Y luego mamá también, ella alemana, pero popular, ¿no? Ella era una española. ¿Qué cantaba tu mamá? Pasodobles, coplas, en fin, todo lo... Ese salero. Sí, salero. ¿A los abuelos los alcanzaste a conocer? Sí. ¿Y alguno de ellos cantaba? No. ¿Alguna canzoneta? No recuerdo. Claro. Alguna canzoneta, cosa que hicimos en Sorrento. Está en una plaza de Torcuato Tasso, la plaza Torcuato Tasso en Sorrento. Estaba sentado ahí en un banco de plaza, escuchando que pasaban unos músicos con instrumentos percutidos y cuerda, amplificación, otra música nueva, y bueno, de repente me vino por entonar una cancioneta napolitana, ¿sí? Y bueno, el hombre que estaba al lado mío me llamó la atención, me miró y se puso a cantar conmigo, los dos tarareábamos. Me preguntó, dice, ¿por qué tarareaba esa canción? Le dije, creía que yo era músico y que desde chico lo había recibido, estaba en la banda de música, seguía cantando. Y él me decía que acá ya no lo canta gente, dice, por eso me llamó la atención, dice, que usted cantara. Bueno, y estábamos cantando cuando de repente se emocionó y lloró, un hombre ya grande. No spunta ancora zucco, zucco, zucco,
zucco, zucco, zucculilla, zucculilla, questa viarella, scarrupatella. ¿Y qué pasa cuando te pones el uniforme? ¿Tu mamá y tu papá contentos? Sí. Había un chico, pasaba todos los días de tarde por la puerta de un negocio de papá que tenía despensa. Y un buen día le pregunta a papá dónde iba, y estaba yo presente. Le dijo que a la banda. ¿Cómo a la banda? Sí, a la banda de Meca. Sí. Y estaba al lado yo y me preguntó, dice, ¿te gustaría ir con Mariano? Bueno, y empecé con este chico. Con el vecino. Sí, allá por el año 50. Tenía 10 años, 12. ¿Ibas al galpón? Garibaldi, sí, en la Garibaldi. Estuvieron también en la Casa de Gobierno, en la jefatura, pero ensayaban. Antes. Antes. Hubo varios otros. Y la banda con el maestro Tirelli, estaba el maestro De Biasi también, el segundo maestro, trompetista De Biasi. Después gente formada. Sí, gente formada. Sí. Que se venía a vivir a La Pampa. Exacto, y allá por el 27 llega el maestro Juan Meca y participa del grupo, y creo que al año de haber venido se hace cargo de la banda, que estuvo hasta su fallecimiento. Cuando vos llegás como adolescente en la banda, ¿ya habías ido a las retretas? Sí, las retretas de los domingos a la tarde en Plaza San Martín, y también las retretas en el Parque Infantil, los días jueves, se tocaba siempre. Estaba completo, un repertorio muy amplio, tenían el maestro Meca y eso te atraía, digamos. Claro, sí, te lleva a hacerlo vos también, a imitarlo. ¿Y cuándo supiste que ibas a ser músico? ¿Cuándo supe? Cuando no quise seguir estudiando. Porque el maestro Meca tenía la costumbre, digamos, de aquellos chicos que necesitaban adelantar rápido, si podían dejar un año el colegio secundario para, ¿no? Ingresábamos. Y así fue que estudié hasta que llegué a reemplazar a un bombardino que había en la banda, Carlos Gambino, tocaba segundo bombardino. Primero lo hacía Vicente Carnovale. Se va Gambino y el maestro me apuró para que formase con la banda, ¿sí? Como segundo bombardino. ¿Qué quería decir estudiar? Estudiar la práctica del instrumento, primeramente la técnica, el dominio total de la lectura, ¿no? El lector a primera vista de la música escrita, con solfeos, y luego la práctica en el instrumento. ¿Y no te pesaba estudiar solfeo? Y sí, el solfeo era la que menos no llamaba, pero a la larga uno se da cuenta de que es fundamental tener buena lectura. ¿Y dónde ensayabas vos? ¿En tu casa? Sí, en el patio. Por ejemplo, en el fondo de mi patio instalaba un atril y me sentaba y empezaba en la mañana, hacía 2 horas de práctica del instrumento para la tarde ir a seguir estudiando, y a la noche el ensayo. O sea que estábamos varias horas con la música. ¿Todos los días? Todos los días. Más el sábado, ensayo general, no general, sino de menores con algunos mayores que concurrían como apoyo. ¿Y qué decía tu familia? ¿Apoyo familiar para el chico que está todo el día estudiando? Sí, contentos. Escuchar un instrumento es divino.
al menos para mis padres era así, ¿no? Y yo más o menos me defendía por el oído absoluto. Ah, mire usted. En este momento, bueno, hace tiempo ya. A veces yo estoy escuchando una voz, por ejemplo, o quien sea, está tarareando o cantando algo y lo escribo en el papel para el instrumento que sea. Maravilloso lo que me estás diciendo. Sí. De una orquestación, por ejemplo, pequeños conjuntos, ¿no?, de jazz, trompeta, trombón, clarinete, contrabajo, piano, todo eso lo transmito al papel, lo voy escuchando ahora con el CD, con toda la tecnología, pero antes lo hacía con el disco, levantaba la púa, escribía 4 compases, lo retenía, lo escribía y volvía a colocar la púa en el disco, así. ¿Qué quiere decir oído absoluto? Es amplio porque la altura de los sonidos, el timbre del mismo, lleno, grueso, las escalas, todo, retener todo eso. De modo tal que si yo hago parararara, ¿vos sabés qué notas? Sí. Hiciste si, re, fa, re, si. El piano. Maravilloso. Sí, eso. Se ve con la práctica. Ajá. ¿Y quién te dijo que tenías tanta condición, tanto oído? Recibí lecciones de armonía con el profesor Klum, con Alfredo Klum. Y también le llamaba la atención. Él tenía la costumbre de tocar y yo dado vuelta al piano, mirando para otro lado, y me hacía los acordes, una melodía, y yo me preguntaba qué es lo que hizo y yo le contestaba. ¿Qué edad tenías? Y ahí tendría 25 años. ¿Te aceptó como alumno Clut? Sí. Fue un hombre muy capaz, muy músico. ¿Ya viajaban por los pueblos? Sí, se viajaba mucho. ¿Y no era una tortura viajar por esos caminos? Realmente. ¿En qué viajabas? ¿En el viejo camión? Yo viajé en colectivos. Ajá. También lo hice en un camión que tenía bomberos, unos bancos, una de vidrio, no había nada sino lona, viajes cortos, sí. Pero si no lo hacíamos de empresas locales, Burgos y Atencio, la firma era Urates, así. Y después vinieron los colectivos de la provincia, estaban afectados al escuela hogar, eran 2 Mercedes nuevitos y ya ahí era otra cosa. ¿Y de qué cantidad estábamos hablando en el año cuando era banda de la policía todavía? ¿De músicos? Sí, 30. Sí, alrededor de 30. ¿Tenías que pasar las lecciones al maestro? Y de repente él te tomaba lecciones. Si no, eran otros chicos más avanzados que uno que le enseñaban. Y casi con Tito Soria fuiste toda la vida juntos de la banda, ¿no? Él es más chico que yo. Ajá. Él es 6-7 años más chico que yo. Por supuesto, ingresó después que yo a la banda. Y bueno, él era, por ejemplo, de la familia de los clarinetes, estudió clarinete, clave de sol, segunda línea. Yo era clave de fa. El barítono corresponde a la clave de fa en cuarta, ¿no es cierto? Así que éramos compañeros, pero en distinta línea. Claro. Pero vos también leías la clave de sol. Sí. Fa y do en cuarta, las principales las leía y las leo.
muchas porque ha habido evidente mejoría. Yo te hablaría de la organización fundamentalmente porque escuchando palabras autorizadas y una personalidad, porque es una personalidad como Armando Rapallo, el jefe de la sección de espectáculos del diario Clarín, que es una persona que está invitada a distintos festivales en todo el mundo, comparó la organización de este quinto festival solamente con el Festival de Cannes de cine, como un gran festival que es, sobre todo a nivel de la cantidad de músicos, porque no los he contado, pero calculo que alrededor de 85 músicos subieron al escenario. Te imaginas que hay distintos niveles, pero te reitero, no tanto por la calidad de los músicos en sí a nivel individual, sino porque hay grupos, por ejemplo como la Retaguardia de Afán, que hizo que este festival nacional fuera internacional, tenga 30 años de trayectoria, y hay grupos de nuestro país que tienen un año y medio. ¿Tuvieron tiempo de sentarse a pensar en el futuro? Bueno, mira, todavía no. Estamos todavía con toda la euforia. Estamos recibiendo todos los días alguna llamada, alguna carta, algún detalle de la gente que se ha ido. Y, por ejemplo, ayer recibí una llamada de los músicos de la Ciudad de La Plata que decía: mira, Nelly, todavía no nos bajamos del micro. Estamos todavía viviendo los 3 días hermosos de Santa Rosa. Archivos y Pantallas número 87, con los 4 años divulgando entre las voces de los archivos y de los investigadores, también a los archivos de los músicos. Y en este caso hay que recuperar la voz y los archivos musicales de Claudia Lupardo, de Roberto Cesa, de Ernesto Del Viso, de Mario Figueroa, de Carlos Francínguez, de Alicia Correas, de Luis Lugo, y viene a ocupar un lugar también en esta escena de archivos musicales Hugo Mesa Salma. Insisto en esto, en la característica de la disciplina, la persistencia, con amabilidad, una amabilidad para enseñar que convierte las clases con Hugo en algo muy placentero, efectivamente. A diferencia de los viejos maestros que por ahí no tenían el mejor humor o las mejores herramientas pedagógicas para enseñar. Sin embargo, Hugo sí la tiene. La segunda parte que estuvimos grabando también fue hace muy poquito en su casa, y otra vez volvimos, además de insistir con qué significa el oído absoluto, qué significa tocar el bombardino. Hay una palabra más linda para definir este instrumento, que es el eufonio. Y otra vez insiste Hugo en la dificultad que significa salir a encontrar las notas de estos instrumentos. Y no es como en el teclado, donde están siempre en el mismo lugar. Escuchamos Archivos Hugo Mesa Salma, un lujo, con mucho jazz, pero también con toda la formación académica en Archivos y Pantallas.
con el paso del tiempo y el estudio del mismo se logra el oído absoluto. Claro. La práctica. La altura de los sonidos lo vas percibiendo el chico, en el caso del niño, cuando comienza, le vas diciendo de qué manera, si uno está más alto que el otro, más fuerte, más... Sí. Y llega un punto que uno puede ir reconociendo la... Por ejemplo, a ver, estos días estuve sacando unos temas de cancionetas napolitanas. Ajá. Sí, ahí lo escribí para trompeta. Bien tiene mucho que ver el niño antes de nacer, en qué ambiente se forma, se va gestando, ¿no es el cierto? Estímulo. El estímulo. Claro, la mamá, el papá, todo tiene que ver. El sábado había un ensayo de menores con mayores. Sí. ¿Pasaban las partes? Claro, con las partes, sí. Cada semana. Sí, ahí no, si no había parte no se podía ensayar, digamos, ¿no? Sí. Es pasión pura, viajar en caminos de tierra para ir a tocar el himno 10 minutos y volver. Hacer 400 kilómetros. Hacemos 400 kilómetros. No sé, pero Victorica está a 150 y de vuelta son 300 kilómetros. No, había que hacer. ¿Cómo es tu relación con la trompeta, la primera trompeta que tuviste? Ocurrió en el año 77.
yo dejo la banda y se enteraron gente conocida, estaban en formación el grupo de Jazz Santa Rosa y necesitaban una trompeta, le faltaba la trompeta. Entonces uno de los muchachos que estaba en el grupo, el baterista Quique Rodríguez, me encontró en el centro cívico y me invitó a hacerlo con la trompeta. Yo no había tocado nunca la trompeta, así que me conseguí una trompeta prestada y empecé a tocar con ellos la trompeta. De la clave de fa pasé a clave de sol, ¿no? Y bueno, desde entonces que sigo haciéndolo la trompeta. Pero no solamente la trompeta, seguía tocando el trombón también, el eufonio, el bombardino, instrumentos en la banda. Notable, por ejemplo, los bronces, que en mi caso conozco todo la técnica de los mismos, así que si yo tocara todos los días distintos instrumentos, estaría en actividad como con uno solo, digamos, ¿no? El caso acá, por ejemplo, lo veo por internet, unos músicos extraordinarios haciendo jazz, tocan desde la trompeta, el clarinete, el bajo, el piano, la batería, todo instrumento. Es fabuloso y qué bien que lo hacen por
La banda en un momento dado dejó de ser algo pesado, sonar pesado, rígido, y se convierte en lo que hoy podemos disfrutar. ¿Cómo fue ese cambio? Ahí tiene mucho que ver los arreglos para banda. El arreglador, en qué armonía se basa, moderna, etcétera, etcétera. Antes era más antiguo todo, ¿no? Y los arreglos que había para banda eran también antiguos, de las bandas de los pueblos, que se traía acá y se tocaba. Pero hoy en día no, hay arreglos especiales para banda y orgánicos de tantos instrumentos, o no, ¿te das cuenta? No sé. Pero además no hubo una soltura, una pérdida de rigidez de los mismos músicos. No sé. Digamos, en los años 70, 80, por lo menos se oía todo mucho más pesado, rígido, más estructurado. Y en cambio ahora son capaces de divertirse con el público. Claro, sí. Se puede decir, sí, es cierto, en ese sentido ha habido más soltura, más. Exactamente, sí. Una cosa más ágil, más... Sí. Pero todo es debido a los arreglos, la dirección. Claro. Habrá tenido mucho que ver Rodríguez Lobato. Sí. Sala también, de Loca Sala también ha sido introductor de arreglos modernos para banda. Por ejemplo, las sinfonías. Nosotros tocábamos música sinfónica para orquesta y no correspondía, es decir, para eso estaba la fanfarria, la introducción de una ópera, ¿no es cierto? Y no se hacía, sino se hacía toda la obra. Y claro, no, era incomparable, no podía hacer con las cuerdas, que sonara con cuerdas. ¿Y la trompeta, con quién dialoga mejor en una orquesta? ¿Con qué instrumentos te sentís más cómodo dialogando? En la orquesta sinfónica. Por ejemplo, puede ser una orquesta sinfónica. Con los demás instrumentos. Ya sé que en la Jazz Santa Rosa siempre dialogás bien con todos. Con todos, que tiene que ser de esa manera. Y generalmente con el tenor, el barítono, con la otra voz opuesta. ¿Y con las maderas? Y las maderas, son menos importantes, digamos, que las trompetas en las maderas. Son más solistas, se puede decir, pequeños solos, introducciones, cambio las trompetas y todo constantemente están soplando. El sonido tiene que producírselo uno, tiene que emitirlo el mismo músico. No es como las cañas, por ejemplo, que lo sopla uno con insuflarle solamente el aire, se escucha un sonido. La trompeta no. La trompeta, por más que insufle vos, le falta la membrana
para que suene, para que se escuche. De ahí que el músico mismo tiene que producir la vibración por medio de las extremidades de los labios. Es lo mismo que aquel que silba. Cuando se silba, lo produce uno, ¿no? Con la vibración de los labios. ¿Sí? Es un trabajo más sí. muscular. Es más difícil lograr afinación y todo lo demás. Vibración, expresión con los labios. Sí. Claro, vos en el piano estás viendo las notas y claro, podés encontrar el piano, el por sol. Ejemplo, se suena, pulsás esa tecla y si está afinado el piano va a ser siempre exactamente un la, por ejemplo. Pero el violinista la tiene que encontrar. La tiene que encontrar. ¿Y el trompetista? Ya también tiene que encontrar. Lo mismo que el trombonista. La vara, el trombón a vara, son con mayores compromisos. Mayores compromisos, afinaciones tiene que ser. Claro. ¿Se desafina? ¿Es tan sensible para afinarse o desafinarse la trompeta? ¿Con el calor, con las luces? No. Generalmente el instrumento de metal está por debajo cuando se encuentra frío. Cuando la temperatura de ambiente, por ejemplo, es fría, el instrumento también baja la afinación. Con el uso, es decir, con hacer ejercicios, tocar 3, 4, 5 minutos, ahí toma temperatura ambiente del organismo, el mismo aire que uno insufle, cambia. De ahí que produce el agua ese que con una valvulita nosotros desagotamos, ¿no? Claro. El saxofón toca un do, suena un do. El do que viene hacia arriba del instrumento de la escala, la primera octava, con solo una llave que pasa, salta, que ya se llama de portamento, salta ese sonido al otro do más agudo o más grave. ¿Te das cuenta? Sí, eso ya, ahí es un trabajito menos. Ahí ya... Con la trompeta los instrumentos de metal hay que hacerlo con aire. Sí. Bueno, los cantantes con las cuerdas vocales tienen que encontrar toda la expresión. ¿Qué quiere decir que la trompeta canta? ¿Cuándo está bien tocada la trompeta? Cuando llega al oyente. Cuando llega agradablemente al oyente. Así que no alcanza con la técnica. No alcanza, no. Hay que expresarse, sentirlo de una manera que llegue al oyente, ¿no? ¿Tenés experiencias que te han conmovido? Sí. ¿De comunicación así? Sí. Y principalmente en el jazz. En el jazz uno se expresa de maneras distintas durante una actuación. Y hay veces que llega más que otras. ¿Con qué amigos, con quiénes charlas este tipo de cosas? Y con, por ejemplo, un amigo del alma, Mono González. Siempre nos reunimos enseguida. Con Tito Massa también, que es otro músico respetable, banjoísta, guitarrista. ¿Y son autocríticos? Sí, y es que hay que lograr eso. ¿Y qué les decís a los alumnos? Chicos que vienen. Muchos que escuchen. Ajá. Que escuchen y uno les explica, les hace tocar un sonido de distintas maneras. Que por ejemplo, de un mismo sonido, una misma nota, tocada de distintas maneras, es decir, con vibrato, sin vibrato, sonido áspera, marrano, todo lo que se necesita para la expresión musical. ¿Qué quiere decir marrano?
garrasposo, no sé, un serrucho, tipo... Eso choca. Choca. ¿Y el fraseo? ¿Cómo le enseñás a los pibes a...? Ya el fraseo es teoría todo musical, que comienza con el solfeo, ¿no? Para continuar, digamos, después con todo lo que es oído. Por ejemplo, las partituras viene donde hay que respirar, ¿no? Si no, uno mismo lo estudia eso y ya lo interpreta. Es como la coma en una conversación, el punto. ¿Qué otra cosa le decís? Uno que escuche. La práctica. El dominio del instrumento, digamos, querer al instrumento. Sí, la única manera de transmitir buena música. ¿Le reprochás cuando tocan de oído, cuando les sale algo de oído? No, que toquen de oído, eso es invalorable. Ahora, lógicamente, dentro del arreglo hay que respetarlo. No puede uno tocar otra cosa. Que si es jazz, bueno, está permitido. Justamente el jazz, la expresión desde un comienzo a un final continuamente distinto. Pero uno tiene que tener la facilidad de leerlo rápidamente y interpretarlo como el maestro o la obra lo requiere. La obra está escrita ahí, uno tiene que seguir leyendo para saber ubicarse. Para no perderse. Para no perderse, si es necesario. Pero todo depende del tiempo que se dedique a la obra, el tiempo que le dedique a esa obra. Si estoy indeciso en un fraseo, bueno, con más razón tengo que tener una guía para leerlo. Imaginándote una frase, yo lo puedo repetir varias veces y es ahora, pero lo repetí varias veces, por ejemplo, esa frase. Y voy al papel y lo puedo escribir si quiero. El scat. Sí, exacto. Canta. ¿Alguna parte de alguna obra que te ponía loco, que te costaba muchísimo? Sí, Capriccio Italiano. Hay un allegro donde es todo tresillos, staccato, y bueno, había que llegar con el folio para hacer. En aquella época no conocíamos el triple staccato, que se emite con el golpe de lengua el primero, el segundo, primero y el segundo, ta, ca. Y el K lo tenés que hacer con la garganta. Ta, música. ¿No? Eso era difícil. Siempre tenía problemas con el staccato. En los archivos de Hugo Mesa Salma y el staccato y el fraseo y el solfeo y los alumnos y el amor al instrumento, esos son los archivos de Hugo Mesa Salma, quien se puso el uniforme terroso siendo un niño allá por 1952. El Capriccio Italiano señaló de Tchaikovsky, del compositor Peter Tchaikovsky, él señaló como difícil, complejo, para un desafío como estudiante, como ejecutante. No vamos a pasar toda la obra porque además esto no es un programa de música puntualmente, sino de archivos. Y 1 minuto del Capriccio Italiano, viene una pequeña pausa, en 1 minuto se presenta la obra y después los minutos finales son precisamente del fin de la obra, que dura unos 15 minutos.
la Sinfónica de Nueva York. La batuta es de Leonard Bernstein.
Estamos llegando al final de los archivos y pantallas, el número 87, a 4 años de los archivos y pantallas, a 5 años de Radio La Tosca, desde el estudio Pampa Libre, porque tenemos que decir. Pusimos en relación archivos que tienen mucho que decir y que tienen imágenes. Y el gran objetivo es que esas imágenes estén democratizadas al alcance de todos, como precisamente las nuevas tecnologías permiten, a través de la difusión, de la divulgación, que estas maravillas estén al alcance de todos. La palabra viveros de Olga Orozco, los archivos son viveros, expresan qué se puede hacer con los archivos conservados, recuperados, pero no hay archivos si no están democratizados. Gracias, Nicolás Pérez, por todo el apoyo con la organización de los archivos. Este Archivos y Pantalla va a repetir el sábado a partir de las 2 de la tarde. Ha sido un gusto este hito de los 4 años y la semana que viene empezamos a transitar el año número 5. Mi nombre es Irene Meca. Muchas gracias otra vez a Nicolás y gracias a Radio La Tosca, que permite poner en el aire estos saberes que no tienen dueño, son de todos nosotros. Chao.